Hola. Bienvenidos, espero se suscriba y sea de interés el siguiente vídeo. Nikola Tesla, un genio olvidado y estifado. ¿Es cierto que el gran científico Nikola Tesla no creía en Dios? Nope. Tesla no era ateo. De hecho, Tesla decía que era insoportable el hecho de que el universo tuviera tanto orden, complejidad y pudiera ser descrito por el hombre, como si alguien más lo hubiera hecho a propósito para que lo encontraran, de ahí que se interesó mucho por la electrodinámica y la electrostática. También creía que su cerebro era como un recipiente y que recibía sus conocimientos científicos de una fuente exterior, esa fuente era Dios a quien le atribuía y daba crédito por la habilidad que tuvo de hacer grandes descubrimientos. Esta información la pueden encontrar en su propia autobiografía llamada Mis inventos por Nikola Tesla y en el libro The Wall of Life del último asistente que tuvo llamado Arthur Matthews. Y si eso no es suficiente, la principal fuente que dice que Tesla era un cristiano ortodoxo que le apasionaba la teología y que su padre era ministro es la Tesla Society. Pero mejor dejemos que el mismo Tesla responda a la pregunta si era ateo o no. El poder mental viene de Dios, ser divino, y si concentramos nuestras mentes en esa verdad nos ponemos en tono con ese gran poder. Nikola Tesla. Es uno de los inventores más prolíficos y brillantes que ha existido. De él hoy se dice que era el mago de la electricidad y la luz y él decía de sí mismo que necesitaría vivir 100 años para crear todo lo que llevaba dentro. Nikola Tesla, un genio que no tuvo el reconocimiento merecido hasta hace pocos años, le engañaron, le robaron inventos y le despreciaron. Nikola, nace en Smiljan, lo que en aquella época era el Imperio Austrohúngaro y actual Croacia, el 10 de julio de 1856, falleciendo en Nueva York el 7 de enero de 1943. Fue inventor, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico de origen serbio y el promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial. Se le conoce, sobre todo, por sus numerosas y revolucionarias invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico formaron las bases de los sistemas modernos de potencia eléctrica por corriente alterna, K, incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que tanto contribuyeron al nacimiento de la segunda revolución industrial. El nacionalizado norteamericano de origen serbio es uno de los personajes más fascinantes de la historia de la ciencia. Inventó el motor de inducción de corriente alterna, la tecnología de la radio, el control remoto sin cable y las bujías. Fue el padre de tecnologías visionarias en su época como la robótica, la informática y las armas teledirigidas. Disfrutó del mecenazgo de personajes como Westinghouse, que creó su imperio gracias en parte a los inventos de Tesla. Pero también fue un excéntrico, plagado de fobias y manías, con una biografía apasionante que le llevó desde lo más alto a morir solo, en la pobreza, en la habitación de un hotel neoyorquino. Hay quienes dicen que referirse a Tesla como un mero inventor es como referirse a Chopin como un simple pianista. Él se consideraba un descubridor más que un inventor. Decía de Edison que era un inventor, una persona que tenía una idea y que quería traducirla en un aparato en concreto que se pudiese vender y sacar un rendimiento económico. Tesla es la antítesis de Edison en el sentido de que le falta esa vertiente práctica, y lo que pretende con sus ideas, que tienen mucho de visionarias, es cambiar el mundo. Son ideas globales que él piensa que van a cambiar la civilización, y de hecho el problema está en que le cuesta encontrar la forma para que se conviertan en elementos concretos comercializables. La vida de Tesla parece sacada de un guión cinematográfico. Tiene todos los elementos que lo hacen atractivo para la gran pantalla y parece raro que nadie haya hecho una película sobre su vida, siendo lo más parecido un personaje secundario que aparece en la película El truco final. En su época fue un personaje de mucho éxito, y aunque hoy no sea muy conocido podemos ver la prensa neoyorquina de finales del siglo XIX para darnos cuenta de que ocupaba tanto espacio como Edison. Incluso su rivalidad era algo que a la prensa le interesaba y se hacía eco. Tenía amistad con Mark Twain y toda la gente importante que pasaba por Nueva York se pasaba por el laboratorio de Tesla. Y quizás esto junto con sus dificultades económicas y problemas mentales lo hacen ideal para el cine. Físicamente de buen porte, llegando casi a los 2 metros de altura, era capaz de hablar en 6 idiomas distintos, aunque según qué fuente era capaz de hacerlo en 12. En cualquier caso son muchos idiomas. Tenía una tendencia a la megalomanía y una misantropía enfermiza que le llevó a ser soltero toda la vida e incluso se negaba a estrechar la mano a la gente. Aunque esto no le impidió tener relación con reyes y otras personalidades muy importantes.
Como en otros muchos casos tenía una aversión total al contacto con otras personas y una obsesión por la higiene. En realidad tenía multitud de obsesiones. En particular tenía una obsesión por el número 3. Cualquier cosa que hiciese tenía que ser divisible por 3. Cuando comía lo hacía solo con una gran cantidad de servilletas multiplico de 3 por supuesto. Esto también lo hacía con los cubiertos. Antes de llevarse una cucharada o el tenedor a la boca tenía que calcular el volumen exacto de comida que llevaba, y quizás el hecho de que tenga tantas manías puede ser consecuencia, de forma indirecta, a su propia genialidad. Pero es que llegaba al extremo de ponerse enfermo si veía un collar de perlas o unos pendientes colgando en una mujer. Incluso le pasaba esto con la piel del melocotón. También hay que decir que el agua la bebía hervida, por supuesto. Sin embargo, y curiosamente al final de su vida desarrolló una gran afición por las palomas, que higiénicamente no se llevan mucho con las ratas. Llegó a sentir una auténtica devoción por estos animales, llenando la habitación de su hotel con ellas y a las que alimentaba, curaba y en definitiva cuidaba. Un tipo raro, sí, pero con una inteligencia prodigiosa, capaz de diseñar máquinas y hacerlas funcionar en su cabeza sin necesidad de planos. Desde niño desarrolló una gran capacidad para crear realidades alternativas en su cabeza. De hecho, esto lo hacen algunos niños, pero en su caso llegaba a no saber si esa persona era real o imaginaria. Un caso parecido, por ejemplo, es el de John Nash. Hay una película, Una mente maravillosa, al cual le concedieron el premio Nobel. Y esto lo aplicó a su método de invención, en su cabeza veía si funcionaba o no y realizaba los cambios oportunos. En el proceso solo intervenía él y era capaz de construirla y que funcionase a la primera. El problema fue que era incapaz de dejar un plano detallado ni de transmitir instrucciones a la gente para hacer lo necesario para la creación y funcionamiento de sus patentes. Esta es una de las razones por las que no dejó discípulos y también lo que contribuyó a su posterior olvido. El principal invento de Tesla fue el motor de inducción polifásico, que no es otra cosa que el motor eléctrico que todavía hoy se usa en los aparatos eléctricos. También son muy importantes los sistemas de generación y distribución de electricidad en grandes cantidades, lo que viene a ser la alta tensión. De hecho, en 1896 se puso en funcionamiento la primera gran central hidroeléctrica del mundo en las cataratas del Niágara. Las turbinas tienen una placa con el número de serie de la patente de Tesla, el cual es el responsable de que la electricidad se reparta a una gran masa de población y a una gran distancia de donde se genera sin apenas pérdida de energía, el cual era el problema del que adolecía la corriente continua de Edison. También para muchas personas era el verdadero inventor de la radio y no Marconi. Este último recibió el premio Nobel en 1909 por el invento, pero en realidad fue Tesla quien había patentado la idea en 1896, antes que Marconi. Se enzarzaron en una disputa legal hasta que Tesla murió en 1943, año en el que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció que Marconi no solo pirateó la radio de Tesla, sino que se apropió de un total de 17 patentes de este. Fue el predecesor de todo lo que es la transmisión inalámbrica de información. En 1898 hizo la primera demostración con un pequeño barco de juguete por control remoto en el Madison Square Garden. Hay muchos proyectos suyos en los cuales se apuntaban cosas que se desarrollarían más tarde. Hablo del radar, por ejemplo, y dejó la patente de un avión de despegue vertical en los años 20 que fue la base para el que se desarrolló más adelante. También propuso una turbina sin aspas que ahora se está recuperando por lo que supone en cuanto a ahorro energético. Es también importante por las ideas que no llegó a desarrollar. Poseedor de una genial intuición e ideas que en la actualidad se están retomando. Fueron suyas unas 700 patentes, muchas menos que las de Edison, pero hay que tener en cuenta que este contaba con un ejército de personas que trabajaban para él desarrollándole la idea y patentándola. Tesla trabajó solo toda su vida y de hecho en la última década muchas de sus patentes son teóricas porque no llegó a encontrar financiación para desarrollarlas. Aún así estamos hablando de 700 patentes, casi nada. Una de esas brillantes ideas fue una especie de misil teledirigido para ser usado contra los barcos españoles, ¿y por qué? Pues por la crisis de Cuba con los Estados Unidos en 1898. Ofreció en estas fechas una patente a la Marina de los Estados Unidos de esta especie de misil que en realidad supongo que sería la patente de un torpedo para atacar a la Armada Española. La verdad es que no le hicieron caso, pero él ya empezó a teorizar sobre conceptos de sistemas de dirección y buscar una cosa que a él le preocupaba mucho y que ahora sabemos lo importante que es.
Como encontrar la forma de poder guiar un torpedo o cualquier otro vehículo por control remoto pero sin que se pudiese interceptar la señal. La encriptación de la señal es algo que le preocupó. Entre sus mecenas figuran Wittinghouse y JP Morgan. Nos podemos preguntar hasta qué punto dependían las fortunas de estos hombres de las ideas de Tesla. Lo cierto es que Morgan ya era rico, ya que con sus movimientos empresariales puso a los Estados Unidos en el lugar en que ocupa ahora mismo. Pero la fortuna de Wittinghouse sí que se debe en gran medida a Tesla. Cuando John Wittinghouse conoció las ideas de Tesla las apoyó, a pesar de que estas ideas no contaban con el apoyo de nadie. Esas patentes se desarrollaron incluso con la guerra de las corrientes contra Edison, el cual defendía la corriente continua, en curso. Este es un episodio no exento de polémica y que puede marcar la vida de Tesla. No es esta guerra sino la forma de gestionar sus patentes. El primer acuerdo al que llegan House y Tesla es que este le cede las patentes por una cantidad de dinero y $2,5 por cada caballo de potencia que generara su nueva tecnología. El problema para House es que además del coste muy elevado de implantar una nueva tecnología, estaba que con esta tecnología se podía generar un volumen de potencia tan grande que convertiría a Tesla en uno de los hombres más ricos del mundo, cosa que House pues no podía pagar. Cuando este le presenta el problema a Tesla, no sé si por ignorancia, generosidad o una mezcla de ambas cosas, rompe el contrato y cede a House el derecho sobre las patentes a cambio de un pago único de unos $100.000, que para la época era muchísimo dinero, pero nada con lo que podría haber ganado. Esto permitió el triunfo de la corriente alterna, pero empresarialmente fue uno de los grandes errores de Tesla. La guerra entre la CF y la CAD fue muy sucia, sobre todo por parte de Edison, ya que contiene muchos episodios que podemos calificar de verdaderamente sórdidos. Hay que tener en cuenta que cuando House empieza a aplicar el sistema de Tesla, Edison ya lleva invertido una gran cantidad de dinero en su sistema de CC sigua adelante y que apenas había conseguido iluminar algunos hogares. Tampoco podía generar una gran cantidad de energía y mucho menos enviarla a grandes distancias. El sistema de CC obligaba a construir un generador casi cada 4 manzanas en Nueva York, con lo que todo esto supondría. Así que Edison empezó una campaña de desprestigio en contra de la tecnología de la K, jugando con el hecho de que para transportarlo a las ciudades tenía que ir como alta tensión y se aprovechaba del hecho de que cada vez que ocurría un accidente, como por ejemplo la electrocución de un obrero, Edison, que sabía utilizar a la prensa muy bien, hacía que se convirtiese en portada. La electricidad que mata, o cómo va a meter usted en su casa esa electricidad para que acabe con su familia, o cosas similares. No contento con esto, Edison aprovechó una campaña que se estaba haciendo para introducir la electricidad como método de ejecución, ya que se consideraba que la horca era de países bárbaros, nada que ver con esta nueva nación tecnológica y debían buscar un sistema humanitario y tecnológico. Pensando que la electricidad cumplía con esas dos funciones, Edison lo apoyó y dijo que era la cala que tenía que alimentar a la silla eléctrica. Incluso propuso que se utilizara el término guillotinar, de igual manera que se usó el término guillotinar en honor del creador de la guillotina, y así poder asociar este tipo de corriente con algo que mata. Incluso llegó a espectáculos tan poco edificantes como la electrocución de animales, desde perros, cerdos, potros, hasta terneros. Espectáculos en los que reunía a la alta sociedad, a la prensa que pudiera ejercer algún tipo de influencia. Primero les aplicaba descargas con CC, y evidentemente no morían, para posteriormente aplicarles K y matarlos. Con esto intentaba convencer a todo el mundo de lo peligroso de esta tecnología. Hay testimonios de que después de estas demostraciones el laboratorio de Edison parecía más un matadero que un lugar donde se realizaba ciencia. Ya esta mala relación venía de antes, cuando Tesla fue contratado por Edison gracias a una carta de recomendación que un socio de Edison le había dado a Tesla en Europa. Cuando Tesla veía algún artefacto pasaba de un estado de admiración a otro de superación, e intentaba siempre aplicar posibles mejoras, las cuales casi siempre eran muy eficientes. Algo parecido pasó entre ambos, ya que Tesla dio su opinión sobre la K, pero Edison no hizo ni caso, pero sí que le ofreció $50.000 y mejoraba la eficacia de sus dinamos. El serbocroata lo consiguió, multiplicó por 3 su rendimiento, y cuando reclamó su recompensa, Edison le dijo que el supuesto trato había sido una broma. En definitiva, Edison timó a Tesla. La relación entre ambos duró poco más y Tesla siguió su camino. Lo que no está del todo claro es si esta mala relación entre ambos llevó a Tesla a rechazar el premio Nobel que le habían concedido a los dos. Lo cierto es que esto nunca se llegó a confirmar.
Lo que es cierto, esta noticia apareció en un teletipo de una agencia de noticias en la cual se afirmaba tal circunstancia. En definitiva, no se sabe muy bien lo que pasó, pero la leyenda cuenta que tampoco Edison quería compartir el premio con Tesla. Incluso los más malpensados decían que a Edison tampoco le importaba mucho perder la parte que le correspondía del premio. Pero que a Tesla sí le fastidiaba más porque en ese momento pasaba ya por apuros económicos. Pero la verdad es que es difícil imaginarse a ambos recibiendo el premio. Uno de los mayores reconocimientos que Tesla recibió en vida fue la medalla Edison. Condecoración que entregaba la Asociación de Ingenieros Eléctricos de Estados Unidos, y esta medalla solo se podía conceder por aprobación de Edison, qué ironía, ¿verdad? Cuando recibió el premio Tesla, Edison todavía estaba vivo, por lo que en este caso sí que hubo un reconocimiento, aunque tardío. Evidentemente Edison no fue a la entrega. Pero ¿qué fue lo que pasó para que Tesla muriese solo en una habitación de hotel y en medio de la pobreza? Una persona que llegó a la cima de su carrera, con una gran capacidad intelectual y con esa gran cantidad de patentes. Las respuestas pueden ser múltiples. Una de estas respuestas es una posible conspiración en contra de Tesla, ya que defendía la idea de un sistema inalámbrico de transmisión de la electricidad y además de bajo coste para todo el mundo. Aquí está el Tesla idealista. Otra respuesta puede ser por su poca vista empresarial. Recordemos lo que hizo con House. Tampoco dejó una empresa que continuara con su legado, ni tampoco dejó discípulos. Se enemistó con todo el mundo académico, por lo que su nombre desapareció de todos los manuales y libros de historia. Por lo tanto, los nuevos ingenieros salían de las universidades sabiendo su trabajo pero sin conocerlo a él. A todo esto hay que añadir que no dejó descendencia y su propia personalidad e ideas, a veces un poco extravagantes. Dejó también comentarios como que había contactado con extraterrestres o incluso también decía que había creado inventos excepcionales no pudiendo demostrar después que los hiciera. Todo esto lo convirtió en una caricatura de lo que en realidad fue, haciendo olvidar lo que en realidad fue. Un genio excepcional. Nikola Tesla se merece un lugar de honor en la historia, por lo menos debería estar a la altura de Edison si no más. Agradezco que te suscribas y lo compartas. Les dejo las tarjetas de los otros vídeos.